Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Efraín Benítez y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy común en nuestro medio, como es el diabetes mellitus y pues la terapéutica que es adecuada en el seguimiento de estos pacientes. Recuerden seguirnos en las páginas de Mediología en YouTube y en Facebook. Bueno, aquí se encuentra la tabla de contenidos, el manejo general, la terapia de la insulina, los moduladores de la KATP, biguanidas y tiazolidinidionas, agentes basados en la GLP-1, inhibidores de la DLP4 y otros medicamentos, así como la guía de la práctica clínica de México. Y bueno, para iniciar vamos a hablar sobre el manejo general. Se trata de una enfermedad endocrino-metabólica y también una enfermedad crónico-degenerativa. En el caso de diabetes tipo 2, recordemos que hay dos tipos principalmente. El diabetes tipo 1, que es principalmente en jóvenes y niños que tienen una predisposición a mantener dañadas lo que es las células betas pancreáticas, que son las que producen la insulina, por una autoinmunidad que hace que dejen de producir la insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, pues se trata de una enfermedad que si bien tiene asociación genética, ya que mencionan estadísticas que si tú tienes padres, un padre que tiene diabetes, pues la predisposición de que tú tengas diabetes se eleva 4 veces. Y si en el caso de que tuvieras tanto mamá como papá con diabetes, tus probabilidades se elevan hasta 6 veces. La diabetes tipo 2, pues aunque no está bien diferenciado cuál es el mecanismo de acción, mencionan que puede ser que las células betas pancreáticas, que son las que producen insulina, están reducidas en su masa, así como los receptores de estas células a la elevación de la glucosa, pues también se ve afectado. También pudiera ser que los niveles de la proinsulina, que es una pues molécula que es anterior a la creación de la insulina, se ve elevada, ya que normalmente nosotros tenemos entre el 2 y el 3%, y los pacientes con diabetes pues entre el 10 y el 20%. También pues una elevación en la creación de glucagón por parte del hígado, así como la resistencia a la insulina. Además de que el tejido adiposo en gran cantidad, por ejemplo, en las vísceras, se ve asociado también a la resistencia a la insulina. Y todo esto, pues, conlleva un gran problema en lo que es la salud pública, ya que cada día vemos más casos de diabetes y pues eso am, sigue siendo gran parte del labor médico actualmente en nuestros días. Como introducción tenemos que la terapia de la diabetes está dirigida a aliviar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, como son la fatiga, la poliuria, la pérdida de peso, y a prevenir o reducir la descompensación metabólica aguda y las complicaciones crónicas de los órganos terminales. El control glicémico se evalúa tanto a corto plazo con el monitoreo de glucosa en sangre, monitoreo continuo de glucosa, como a largo plazo en el caso de la hemoglobina glicosilada o la fructosamina. Recordemos que la fructosamina es pues se trata de una asociación en lo que es los niveles de glucosa y las proteínas, al igual que la hemoglobina glicosilada. La fructosamina más o menos te mide la glucosa entre 2 y 3 semanas anteriores, y recordemos que la hemoglobina glicosilada es alrededor de 3 meses. El manejo de la diabetes, pues ahí está, el control glicémico, primero que nada en la dieta y el estilo de vida, como cambios en el ejercicio y la alimentación y la adecuada medicación. Se trata también de tratar las consideraciones asociadas como la hipertensión, la obesidad y la dislipidemia, y la detección y manejo de complicaciones relacionadas con el diabetes, como la retinopatía
la neuropatía, la nefropatía, la enfermedad cardiovascular, entre otras complicaciones agudas como el estado hiperosmolar o la cetoacidosis diabética. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la terapia de insulina. Aquí tenemos una foto del doctor Banning y el doctor Best, que en 1922 empezaron a utilizar la terapia de insulina en pacientes que presentaban cetoacidosis diabética y han estado de coma. Y ahí se ve cómo van entrando al hospital para aplicar la insulina y obviamente pues sacarlos del coma. Fue algo histórico para la medicina. Bien, la insulina como tal, desde su creación, pues se trata de simular lo que vendría siendo esta tan famosa molécula que nosotros creamos por la regulación de la glucosa en sangre a través del ADN. De este tipo, pues se puede asociar que han existido dos tipos de insulina, una de acción corta, de acción intermedia y también de acción larga. A diferencia de la insulina que nosotros producimos, este tipo de insulinas pues, sintéticas tienen una cinética de absorción que no reproduce el aumento y el descenso rápido de insulina endógena en respuesta a los cambios de la glucosa en sangre. Y la insulina inyectada llega a la circulación periférica en lugar de liberarse a la circulación portal. Así pues, la concentración de la insulina portal y periférica no es fisiológica y esto puede alterar la influencia de la insulina sobre el metabolismo hepático. Estas insulinas, pues para que tengan una mayor duración y se puedan absorber correctamente, la mayoría se inyectan de forma subcutánea en el tejido adiposo. Para comenzar, la insulina de acción corta se basa en que tienen dos enfoques. El primero se basa en las formulaciones que reduzcan la absorción después de la inyección subcutánea y la segunda consiste en alternar la secuencia de aminoácidos y la estructura proteica de la insulina humana para que retenga la capacidad de unirse al receptor de insulina. Y como aquí se puede ver, la explicación es que estos tipos de insulina, en general todas las insulinas, se basan en que deben de cambiar una parte de las dos cadenas de la insulina normal, que recordemos que es un aminoácido que consta, bueno, más bien una molécula que consta de 51 aminoácidos en dos cadenas, una alfa y una beta, y las insulinas de acción corta, tanto como las largas, tratan de sustituir uno de esos aminoácidos para hacer que la asociación de esta insulina con el receptor de insulina en las células sea más duradera o tenga una mejor acción. Y bueno, las de acción corta serían estas, que es la Aspar, la glulicina, la Lispro y la regular. Y aquí como se ve, por ejemplo, la Lispro, lo que hace es que sustituye en la posición 28 y 29 la prolina por la lisina y la lisina por la prolina, como se ve aquí señalado en color verde. Y al igual que la glucicina, también cambia en la posición 3 de la cadena beta, la aspargina por la lisina, y en el 29 una lisina por una glulicina, ¿no? Y así nos podemos ir. Y también tenemos las insulinas de acción prolongada. Una de las más utilizadas es la insulina NPH o isofono de insulina, que es una suspensión de insulina nativa como complejo con zinc y protamina en un buffer de fosfato, cuyo resultado, la suspensión turbia o blanquecina, contrasta con un aspecto claro de otras soluciones de insulina. También está la insulina de Temir, que es un análogo de insulina modificada por la acción de un ácido graso saturado en el grupo amino de la LIS B29, produciendo una insulina miristoilada. También está la insulina de Gludet, que es una insulina modificada con un aminoácido eliminado en la posición B30, que está conjugado al ácido hexadecanoato
dioico a través del espaciador y L-glutamil de la lisina aminoácido en el B29. Y la insulina glardina, que es un análogo a la insulina humana de acción prolongada que se obtiene mediante la adición de dos residuos de arginina en el extremo C terminal de la cadena beta y la sustitución con una glicina en la molécula de aspargina en la posición 21 de la cadena alfa. Y igual aquí se puede ver en esta imagen como exactamente lo que nos dicen de la glardina en la posición 31 y 32 de la cadena C terminal y también de la cadena alfa, la sustitución de la glicina por la aspargina en la posición 21. Y igual aquí está la de Temir y la de Glodet de igual manera. Y esa es como la explicación del por qué existen dos tipos de insulina, una de acción prolongada y una de acción más corta, y por qué es que funcionan de tal manera al sustituir sus aminoácidos. ¿Y cómo se administra la insulina? Bueno, pues esta puede ser de muchas maneras. Como ya había dicho antes, la más como común y usual es una inyección subcutánea que puede ser rotatoria. Lo más habitual es que los pacientes decidan ponérselo en la parte del estómago, pero también pudiera ser en los muslos, en los brazos. Y bueno, también hay otra manera de administrarlo que sería de forma intravenosa en el caso de que el paciente esté hospitalizado y que así lo requiera, o que tenga alguna situación de alarma como una cetocidosis o un estado epiosmolar. Y actualmente pues hay otras tecnologías como lo es la infusión continua de insulina subcutánea, que se trata de un aparatito que se pone de manera fija en el abdomen del paciente y este controla los niveles de glucosa en todo el día y toda la noche. Este, bueno, es como lo nuevo que hay para los pacientes, sobre todo que tienen diabetes mellitus tipo 1. Las insulinas de acción corta es la única forma de la hormona utilizadas en dispositivos de infusión subcutánea de insulina. La terapia sustitutiva de insulina incluye insulina de acción prolongada basal y insulina de acción corta para las necesidades postprandiales, como se puede ver en la gráfica de abajo. Sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 se debe de combinar la terapia de una insulina de acción prolongada y una insulina de acción corta, sobre todo antes de que el paciente coma esto para mantener los niveles de glucosa adecuados. La cantidad de insulina que se administra varía dependiendo de las necesidades, pero mencionan que un buen comienzo sería entre 0.7 y 6 unidades por kilo. Los factores que determinan el ritmo de absorción pues va desde el sitio donde se coloque la insulina, el flujo sanguíneo subcutáneo. Mencionaba que también cuando haces ejercicio puede ser que la insulina se absorba de manera más rápida. También el hábito de fumar, el volumen y concentración de insulina inyectada y la profundidad de la que se inyecta. Y algunos de los efectos adversos más comunes, pues la hipoglicemia, el aumento de peso, algunas reacciones alérgicas, lipoatrofia y lipohipertrofia. Que esto sucede sobre todo cuando el sitio de inyección de la insulina se repite de manera constante a lo largo del tiempo. Por eso recomiendan que debe de rotarse la forma y el sitio en el que se coloca la insulina. Bien, ahora vamos a hablar sobre los moduladores de la KATP. En este caso, pues tenemos que son principalmente dos tipos de medicamentos, las sulfonilureas y las que no son sulfonilureas, y también son conocidas como las meglitinidas. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Pues estimulan la liberación de insulina al unirse a un sitio específico del complejo sur del el canal de potasio ATP de las células beta pancreáticas. Estas inhiben su actividad, despolarizan la membrana y así promueven la secreción de insulina. Aquí vamos a ver una imagen
en donde nos muestra a la parte superior donde está el canal de sodio y potasio, que es sensible al ATP. Y aquí mencionan dónde actúan lo que es las sulfonilureas y las metilglutinidas. Y lo que hacen, pues es como el nombre lo dice, inhiben esto para que se despolarice y así la célula beta pancreática pues pueda producir más insulina o secrete su insulina. En el caso de las sulfonilureas, estas son absorbidas por el tracto gastrointestinal. También los alimentos y la hiperglucemia reducen su absorción. Cuando están en plasma, estas se unen a las proteínas en el 90 o 99% de las veces. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. Y mencionan que estas son habitualmente muy bien toleradas, pues ya que entre el 50 y el 80% de los pacientes responden a ello. Están contraindicados en diabetes mellitus tipo 1, en el embarazo, en la lactancia, en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica e insuficiencia hepática. Y pues los principales efectos adversos de estas pues es la hipoglicemia. Y en el caso de las meglitinidas pues es básicamente el mismo mecanismo de acción. Estas también se absorben por el tracto gastrointestinal. Los niveles máximos de sangre se alcanzan en alrededor de una hora. La vida media también es aproximadamente de una hora. También se metaboliza en el hígado a través del citocromo P450 3A4 y a veces también por el riñón. Su principal efecto adverso es la hipoglicemia y está contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia hepática e insuficiencia renal crónica. En conjunto, pues existen otros efectos adversos aparte de la hipoglicemia, ya que mencionan que algunos tienen un efecto de hiperglucemias reactivas, también aumento de peso, vómitos y náuseas, la ictericia colestásica, granulocitosis, anemia plástica y hemolítica, también reacciones de hipersensibilidad generalizada y también dermatológicas. Y aquí vemos algunos ejemplos de estos medicamentos, como es la glimepirida, la glipizida, la gliburida, y en el caso de las neglitinidas, pues tenemos a la nateglitida y la repaglinida. Bueno, ahora vamos a hablar de otros medicamentos, como vendrían siendo las biguanidas y las tiazoledinedionas. Las biguanidas son medicamentos pues que ya tienen tiempo que los han sacado. Yo pienso que el más conocido, el que hemos conocido todos, pues es la metformina, ya que forma parte de la terapia inicial en los pacientes con diabetes. También hay que conocer que anteriormente existían otros dos medicamentos como lo era la fenmorfina y la buformina, pero entre los efectos adversos que pues vaya que eran importantes tendría que estos producían acidosis láctica, por lo que fueron retirados del mercado y prohibidos en 1970. Las bigonidas actúan en la reducción de la excreción de glucosa hepática, principalmente limitando la gluconeogénesis. La metformina ejerce una acción específica sobre la respiración mitocondrial que reduce el ATP intracelular y aumenta el ANP. Produce una estimulación de la oxidación de ácidos grasos hepáticos, la captura de glucosa, metabolismo no oxidativo de la glucosa y reducción de la litogénesis y la gluconeogénesis. Inhibe la deshidrogenasa de fosfato de glicerol mitocondrial, cambiando de esta manera el estado redox de la célula. Atenúa los efectos del glucagón que inhiben la conversión del lactato de glicerol en glucosa e inclinan al hígado hacia un balance lípido negativo. Este medicamento pues se absorbe sobre todo en el intestino delgado con una biodisponibilidad de entre el 70 y el 80%. Las concentraciones máximas se logran a las 2 horas cuando es administrado por vía oral. La vida media de alrededor de 4 o 5 horas. La transportación a los hepatocitos se logra a través de la OCT1 y la absorción renal por la OCT2 y se elimina a través de la orina, por lo que la ADA sugiere que la metformina debe de usarse en pacientes que tengan
una fracción de excreción renal arriba de 45 mililitros por minuto. Y si esta se encuentra menor, la dosis debe de reducirse entre 50 y 75%. Normalmente, pues la dosis varía. Al inicio es alrededor de entre 500 y 1000 miligramos. Y la dosis máxima debe de ser hasta 2550 miligramos, aunque los beneficios terapéuticos comienzan a estabilizarse con a 2000 miligramos. También ha visto que en el caso del síndrome de ovario poliquístico mejora la ovulación y el ciclo menstrual y reduce los andrógenos circulares y el hirsutismo. Pero aún este beneficio pues no está como del todo muy bien estudiado. También recordemos que en el caso de la metformina, pues entre sus efectos adversos más comunes pues es la náusea y la indigestión, ya que estos pues están presentes en la mayoría de los pacientes que comienzan a tomar este medicamento, pero se estabilizan alrededor de las 2 semanas posteriores. También calambres o inflamación abdominal, diarrea o entre otras cosas pues en combinación. Lo que se ha visto es que también es capaz de reducir entre el 20 al 30% de la cantidad de vitamina B12, por lo que hay que estar al tanto en pacientes que tengan, por ejemplo, una recepción de estómago o que hayan tenido una operación bariátrica, porque los niveles de vitamina B12 van a estar aún más reducidos. Y a diferencia de sus compatriotas que fueron retiradas en 1970, la asociación de la metformina con la acidosis láctica pues no ha sido comprobada. Y por lo tanto se trata de un medicamento totalmente seguro para el tratamiento de la diabetes. Existen pues otros medicamentos como las tiazolidinedionas, que son ligandos al receptor de PPARI, que es un receptor de hormona nuclear que tiene dos isoformas y que participa en la regulación de genes relacionados con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. En la actualidad existen dos de estos medicamentos, que es la rosiglitazona y la pioglitazona. Esta última, pues, bastante utilizada. Se trata, pues, de este receptor que está unido a moléculas lipofílicas pequeñas, tales como el ácido linoleico oxidado, el ácido araquidónico y el metabolito de la prostaglandina 15D PGJ2, que da lugar a la formación de heterodímeros del receptor retinoide X y la interacción con los elementos en la respuesta de ese receptor en genes específicos. Esta asociación, pues lo que favorece es que actúa en la diferenciación adipocítica, la captura de ácidos grasos hacia las células grasas y de sitios extraadiposos al tejido adiposo. También participa en la captura de insulina en el 30 al 50% que se encuentra en el músculo y en el tejido adiposo, por lo que también se relaciona con la reducción de la excreción de glucosa hepática y aumenta la absorción de glucosa también en el hígado. Ok, entonces, pues estos medicamentos pues varían. En el caso de la pioglitazona, este, se trata de una administración de 15 a 30 miligramos hasta en un máximo de 45 miligramos diario. La absorción ocurre entre las 2 a 3 horas, se metaboliza en el hígado por los citocromos P450. Tiene un inicio de acción prolongado, alrededor de 1 a 3 meses. Y hay que tener cuidado en pacientes que toman fibratos, sobre todo el gengibrosil, ya que la combinación de estos medicamentos atenúa el poder de los fibratos para reducir la cantidad de triglicéridos. La pioglitazona reduce los triglicéridos plasmáticos alrededor del 10 al 15%, eleva los niveles del colesterol bueno y reduce los del colesterol malo, y también pues asocia a que puede reducir entre el 0,5 y el 1,4% de la hemoglobina glicosilada. Entre los efectos adversos más importantes pues está la ganancia de peso,
También el edema por la expansión del plasma, que es como de los efectos adversos más importantes, ya que en pacientes que están en terapia con la insulina, puede ser que tengan asociación con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta. También se ha asociado a fracturas y la disminución de las transaminasas. Bien, ahora vamos a ver los agentes basados en la GLP-1. Primero, ¿qué es esta hormona o por qué es importante estos medicamentos? Pues se trata de que la GLP-1 junto con la GIP son incretinas, que las incretinas son hormonas que se encuentran en el tracto gastrointestinal, que se liberan después de las comidas y estimulan la secreción de insulina en el páncreas. Esta, pues, la GLP-1 estimula la secreción de insulina, también inhibe la liberación del glucagón, retarda el vaciado gástrico, reduce la ingestión de alimentos y normaliza la secreción de insulina en ayuno postprandial. Esta incretina es inactivada rápidamente por la enzima DPP4 o también llamada dipeptidilpeptidasa 4, que resultando en una vida media en el plasma bastante corta, entre 1 y 2 minutos. Así, el péptido natural por sí mismo no constituye un agente terapéutico útil, por lo que las farmacéuticas han estado desarrollando agonistas de estas incretinas que sean resistentes a la DPP4, para que así pueda ser una terapia eficaz. Estos tipos de incretinas salen sobre todo del proglucagón, que se obtiene a través de las células alfa del islote pancreático, que en uno de los fragmentos del proglucagón, y también de las células intestinales y las neuronas del sistema nervioso. Como aquí se puede ver, también es parte de donde se encuentran estas incretinas. Hay que resaltar que estos agonistas del receptor de la GLP-1 no se trata de la primera línea para la terapia del diabetes, ya que siempre deben estar acompañados de, de una terapéutica más convencional. Entre los medicamentos destaca que se tratan, como lo vimos anteriormente, son agonistas, que se trata de liberar más insulina al final y que estos sean resistentes a la DPP4. Y aquí tenemos algunos ejemplos como lo es la hexanatida, la liraglutida, la albaglutida, la dulaglutida y la lixesanatida. Entre los efectos adversos, pues encontramos náuseas, vómitos, retraso en el vaciamiento gástrico y pues actualmente también se les ha asociado con la hipoglicemia. En los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, pancreatitis y carcinoma medular de tiroides no está recomendado la adición a la terapia con estos medicamentos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los inhibidores de la DDP4 y otros medicamentos que también se utilizan en la terapia de diabetes. La dipeptidilpeptidasa 4 es una proteasa serina distribuida ampliamente en todo el organismo y se expresa como una ectoenzima en células vasculares del endotelio, la superficie de los linfocitos T y en forma circulante. Esta, pues, lo que hace es impedir la acción de las incretinas, que son las que estimulan la secreción de insulina de forma endógena después de las comidas. Y por lo tanto, al inhibir este proceso, estos medicamentos se hacen bastante poderosos en la terapia del diabetes, al permitir que las incretinas hagan su trabajo por un tiempo mayor, más prolongado. Entre los ejemplos, pues tenemos la sitagliptida, la hexagliptida, la linagliptida y la alogliptida.
La alogliptina, la lipagliptina y la sitagliptina son inhibidores competitivos. En cambio, la lipagliptina y la hexagliptina se unen a la enzima en forma covalente. Reducen entre el 95% la actividad de la DP4 durante 12 horas. Entre estos, pues tenemos que las dosis varían dependiendo cada medicamento. La absorción sobre todo es intestinal, se encuentran libres en plasma. En el caso de la hexagliptina, tiene un metabolismo por el citocromo P450 3A4 con una eliminación renal. Solo la linagliptina pues tiene su eliminación a través del sistema hepatobiliar y la defecación obviamente. Entre los efectos adversos, pues la FDA ha publicado una alerta acerca de que este tipo de fármacos está raramente asociado con el dolor extremo en las circulaciones. Probablemente porque se ha visto que estos medicamentos pueden ser capaces de estimular receptor de CD26 de las células inflamatorias. Otros fármacos que también son utilizados en la terapia del diabetes son inhibidores de la alfa-glicosidasa, que esta reduce la absorción intestinal del almidón, la dextrina y los disacáridos al inhibir la acción de la alfa-glicosidasa en el borde del cepillo intestinal. Los fármacos incluidos en esta clase son acarbosa, miglitol y boglidose. También está la bramliptida, que es un polipéptido amiloideo de los islotes de células beta. Es un péptido producido por las células beta pancreáticas y secretados con insulina. La activación del receptor de amilina reduce la secreción de glucagón, retarda el vaciado gástrico y fomenta la sensación de saciedad. También encontramos a la bromokriptina, que es un agonista del receptor de dopamina utilizado pues en la terapia del Parkinson y la hiperprolactinemia con acción en el sistema nervioso central. Este también pues está asociado con que fomenta la sensación de la saciedad. También encontramos a los inhibidores de la SGLT2, que este último pues es un receptor que se encuentra en los túbulos renales, que ayuda a lo que es el umbral de excreción de glucosa en los túbulos, haciendo que esto se reduzca y por lo tanto la eliminación de glucosa a través de la orina es mayor, pues eh, reduce entre 0,7 y el 1% de la hemoglobina glicosilada, también reduce peso de 2 a 4 y también la presión arterial entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Entre los medicamentos de este tipo, pues tenemos a la canaglifosina, a la dapaglifosina y a la empaglifosina. También tenemos al colesevalam, que son eliminadores de ácido biliar que pudieran reducir la absorción de glucosa intestinal actuando como moléculas señalizadoras mediante los receptores nucleares. Algunos pueden actuar como sensores de glucosa. Y también, pues, entre las nuevas terapias que aún se están estudiando, pues están los inmunomoduladores para los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, los activadores de la GK, los antagonistas del glucagón y los inhibidores de la deshidrogenasa B hidroxiesteroide 11. Y bien, a todo esto, ¿qué es lo que nos dice la guía de la práctica clínica de México sobre la diabetes tipo 2 y tipo 1 para su tratamiento? Pues aquí está el algoritmo. Menciona que en un paciente con diabetes tipo 2, primero que nada, se trata de una evaluación clínica para decir si el paciente se encuentra estable o inestable. ¿Qué es lo que te determina si un paciente está estable y no estable? Pues sobre todo es la clínica de la hiperglucemia, como lo sabemos, la polidipsia, polifagia y polidipsia. Y eso te determina si tu paciente está inestable. En el caso de que lo esté, pues vamos a valorar que tenga una hemoglobina glicosilada arriba de 9 y la glucosa arriba de 300 y con los anteriores síntomas que mencioné.
En este caso se debe iniciar automáticamente con la insulina NPH, que recordemos que es una insulina de acción prolongada. También metformina y dosis inicial. Se recomienda insulina en 10 unidades o también 0,2 por el peso del paciente. Y en el caso de que el paciente se encuentre estable, pues se tiene que valorar la consulta nutricional para cambiar su estilo de vida en cuanto a alimentación. También recordar que es importante el ejercicio en estos pacientes y el uso de metformina. Y la terapia se va a basar en los niveles de hemoglobina glicosilada, ya que recordemos que estos niveles de hemoglobina glicosilada pudiera ser clave, ya que menciona cómo va a estar la glucosa en alrededor de 3 meses anteriores. Y cuando tenemos una hemoglobina glicosilada menor a 8 o menor a 7,9%, se debe mantener una monoterapia con metformina de 850 miligramos hasta cada 8 horas. Y se considera la sitagliptina en caso de intolerancia o contraindicación para la metformina e insuficiencia hepática, o una creatinina menor a 30 o que tenga alergia. Si en dado caso de que no se cumpliera pues con los niveles de hemoglobina glicosilada, pues debe de pasar a la terapia dual, que combina lo que es la metformina con algunos de los siguientes medicamentos, como la glibenclamida, la pioglitazona o la sitaglipina. Y bueno, cuando no se cumplen estos y también la hemoglobina glicosilada es entre 8,6 y 8,9, pues se opta por una terapia triple, que es la metformina de base, más una combinación de los siguientes medicamentos, como lo es la pioglitazona con la sitagliptina o glibenclamida con pioglitazona o glibenclamida con sitagliptina y así sucesivamente. También se puede optar por la utilización de insulina. Y se recomienda pues el seguimiento cada 3 meses para las mediciones de hemoglobina glicosilada. Si las metas se cumplen en los 3 meses, pues se deben de reforzar los cambios en el estilo de vida y hacer cita para la revisión en 3 meses. Las metas de control, pues es tener una hemoglobina glicosilada menor a 7%, una glucosa capilar preprandial entre los 80 y 130 milímetros por decilitro y una glucosa capilar postprandial menor a 180 miligramos por decilitro. En el caso que las metas no sean cumplidas, se debe realizar esta lista de verificación para escalar al tratamiento, que es valorar una bitácora de glucosa capilar, búsqueda intencionada de síntomas de hipoglicemia, valorar el apego al tratamiento y cambios del estilo de vida, así como descartar algunas infecciones agudas. Y bueno, aquí está el inicio y ajuste del régimen de insulina en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Se debe iniciar con insulina de acción intermedia por las noches a la hora de acostarse o insulina de larga duración por las mañanas. Se debe iniciar con 10 unidades o 0,2 unidades por kilo. Se debe de checar la glucosa en ayuno diario, incrementar las dosis, usualmente 2 unidades cada 3 días hasta que los niveles de ayuno se encuentren dentro del rango deseado, que es entre 80 y 130. Se puede ir aumentando la dosis cada vez más, por ejemplo, 4 unidades cada 3 días si la glucosa en ayuno es mayor a 180. Si ocurre hipoglicemia o los niveles de glucosa en ayuno son menores a 80, se debe de reducir la dosis al acostarse, 4 unidades o el 10%, la que sea mayor. Y si tiene que revisar si la hemoglobina glicosilada es mayor a 7% a los 3 meses. Si es así, la glucosa en ayuna se encuentra dentro del rango. Se debe revisar la glucosa antes del almuerzo, en la cena y al acostarse. Dependiendo de los resultados de la glucosa, se añade una segunda inyección. Se puede iniciar con 4 unidades y añadir 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa se encuentre en rango. La glucosa prealmuerzo
fuera en rango, añadir insulina de acción rápida en el desayuno. La glucosa presena fuera en rango, añadir insulina NPH en el desayuno o insulina de acción rápida en el almuerzo. Glucosa antes de acostarse fuera del rango se debe añadir a insulina de acción rápida en la cena. Y en el caso de que los niveles de hemoglobina glicosilada a los 3 meses no se cumplieran, pues se debe continuar el régimen y checar la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Si este sí se cumple, debe revaluar la glucosa antes de las comidas y si está fuera de rango se puede añadir otra inyección. Si la hemoglobina glicosilada continúa fuera del rango, evaluar niveles postprandiales a las 2 horas y ajustar insulina de acción rápida preprandial. Y bueno, espero que les haya servido la información. Aquí se encuentra la bibliografía, sobre todo el libro de Goodman y Gilman y pues la GPC de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue emitida en el 2018.